el libro que saca todo lo que es la síntesis de mi trabajo, de mi tesis doctoral, que es ese de la consolidación de las élites urbanas. Y digo élites en plural, y no lo digo en singular, porque hay que entenderlo, y eso es algo que hasta este momento no se había pensado así. Y no lo digo yo, uno de mis maestros, porque tengo la suerte de tener tres, al profesor Emilio Martín, para sobre todo lo que es el mundo rural, Alfonso Franco, fallecido, para todo el tema de lo que es la ciudad, y para el tema de lo que es la familia Sánchez Sao, por lo cual me siento en deuda de cada uno de ellos y tengo que decirlo. Pues es Rafael el que no usa esa palabra. Me comentó Cristóbal que hablase de la nobleza jerezana y dije que no podría hablar de ella porque creo que no hay nobleza de Jerez hasta el siglo XVI. Eso no significa que no hubiese, como ahora veremos, linajes que podríamos llamar nobles, o mejor dicho, hidalgos, pero no hay nobleza como tal. Es decir, hay familias indudables, Zurita, Cabeza de Vaca, Villavicencio, pero no hay nobleza porque el concepto nobleza para los medievalistas y sobre todo a partir del siglo XXI se reserva aquella nobleza titulada. En el resto es mucho más correcto hablar de élites urbanas, élites aristocráticas o élites hidalgas, pero en ningún momento hablar de nobleza, porque creemos que sobre todo en el marco de la Bahía de Cádiz, la comarca de Jerez, tenemos a grandes familias nobiliarias gobernando, grandes señoríos, y creo que no se debe confundir. Por lo cual, élites urbanas, élites que son principalmente, que gobiernan caballerescas, eso no hay duda, no lo digo yo, lo dijo Rafael Sánchez Sao y yo lo confirmé en mi tesis doctoral, y después otra serie de grupos que ya Emilio Martínez en algún trabajo fue señalando, es decir, que no es nuevo, el propio José Antonio Mingorance, en su trabajo sobre los extranjeros en Jerez también ha señalado, pero que yo he podido, dentro de lo que sería el marco de actuación de la vida política, a través de esas ordenanzas y de esas actas capitulares, poder definir, poder darle nombre. Todo esto, todo este trabajo también se inserta en un proyecto postdoctoral, que es el que me ha permitido consolidarme en la facultad y ya tener pues mi plaza de profesor dentro de lo que sería el programa FEDER Junta de Andalucía, por lo cual hay que también reconocer la apuesta que se está haciendo y esperemos que se siga por consolidar a las investigaciones, porque sabemos que todos los que estamos aquí, y veo a Javier Jiménez, compañero y amigo, lo difícil que está salir y a los no tan jóvenes conseguir consolidarnos en la facultad, por lo cual es tan importante primero el apoyo de difusión y siempre tenemos que participar, pero también conseguir fondos. Y creo que hay que aprovechar estos foros para decir que no es fácil y que siempre que se pueda hay que apoyar iniciativas, pero también entender que no es un trabajo sencillo, querer seguir amando el mundo de la investigación. Pues aquí viene eso, ¿no? Siempre vemos la caballería, siempre vemos la nobleza, y acaba de señalar en esa relación de trabajo un trabajo sobre la heráldica, un tema que me interesa mucho, pero esa heráldica caballeresca que van haciendo conforme se consolida, conforme se cierra ese grupo caballeresco que no necesariamente es noble, es hidalgo de origen. En el caso de Jerez, la mayoría de las familias se forjan en la frontera. Me acuerdo la última vez que tuvo aquí Emilio, que Cristóbal le preguntó, ¿no has hablado de frontera? Creo que sí hay que hablar de frontera, solamente que la frontera, sobre todo de un punto de vista militar y de punto de vista cultural. La frontera es la que confirma y consolida un grupo de caballeros que no necesariamente eran nobles, no necesariamente eran hidalgos, pero se encabalgan. Tienen o una buena ganadería o tienen apoyos por parte de la corona de los grandes nobles y consiguen encabalgarse, comprar un caballo, tener la suficiente capacidad para que el resto lo considere noble. Así que sí, existen personas en proceso de aristocratización, pero no necesariamente de origen noble, que ahora me detendré en ello. Y ahí tenemos el libro que nunca pude presentar en Jerez por culpa de la pandemia, que voy a aprovechar la investigación para presentarlo, en el que voy a resumir, no es un trabajo de gobierno urbano, aunque dedico buena parte a explicar cómo se gobierna en Jerez, el regimiento, etcétera, sino es un trabajo sobre cómo se gobierna la ciudad, quiénes gobiernan la ciudad. La sociedad política, concepto que se está consolidando dentro de lo que es la historiografía y que ya incluso con Javier hemos hecho un trabajo sobre la sociedad política de Puerto Real, desde el punto de vista de gobierno y la institución notarial, y es el concepto más adecuado. El gobierno urbano es el consejo, la sociedad política va más allá, llega a las parroquias, llega al mercado, llega a todo lo que sería el término urbano. Primero el marco, sí, todos conocemos Jerez, pero no necesariamente todos entendemos que Jerez es la única ciudad de realengo a finales del siglo XV en lo que sería el marco que yo vengo llamando, porque así lo acuñó Emilio Martín, el corredor Bahía de Cádiz-Guadalete. Es decir, ese espacio
que va desde Jerez, que está en la bahía de Cádiz, no nos olvidemos que Jerez tenía esa salida al mar, que es Puerto Real, y que llega a la bahía de Cádiz. Pues la única ciudad de realengo, hasta 1493, cuando Cádiz es recuperada por la corona, fue Jerez, con el término más importante de toda la actual provincia de Cádiz, y para la época que nos interesa, lo que sería el sur del Guadalquivir. Por lo cual, primero situar que es la ciudad más importante y es la ciudad única de realengo en la zona, junto a toda una serie de ciudades señoriales muy importantes como Sanlúcar, Cádiz con los Ponce de León, Sanlúcar con los Medina Sidonia, tenemos el puerto de Santa María con los Medinaceli, etc. Bueno, para ser los objetivos de esta ponencia, primero, reconstruir, señalar cómo era la estructura de esa sociedad política jerezana, de esas élites en plural y no élite en singular. Y segundo, superar el esquema tradicional consejo, nobleza, frontera. Existe la frontera, es fundamental, lo he dicho. Existe familias que podríamos llamar nobles, especialmente hidalgas, y es verdad que el consejo es importante. Pero este estudio que presento no es un estudio del consejo de Jerez, y vuelvo a insistir en ello, es un estudio de la sociedad política jerezana, es un concepto historiográfico que está superando, es decir, no solamente quien gobierna, es como hoy día, no solamente es quien tiene un cargo político, sino todas aquellas personas que influyen en la toma de decisiones, que como sabemos hay grupos de presión que no necesariamente están dentro del organigrama político. Por eso el concepto sociedad política es más amplio, es más realista y no se cierra a un grupo de personas que están justamente en ese momento tomando las decisiones de facto, pero tienen detrás toda una serie de relaciones. Después el marco cronológico, muy bien han señalado que las actas capitulares empiezan en 1409, pero realmente para hacer un estudio de carácter social y prosopográfico, es decir, prosopografía es reconstrucción de grupos de poder, lo hay que hacer solamente en la época de los Reyes Católicos. ¿Por qué? Aunque hay un trabajo anterior, y hay que señalarlo también, del catedrático Juan Avellán Pérez, un trabajo del Consejo, no de la sociedad política, un trabajo mucho más tradicional, pero muy válido, para el periodo anterior, es decir, para lo que serían los gobiernos especialmente de Juan II y principio de Enrique IV. Pero mi trabajo se centra en la época de los Reyes Católicos, que es donde se conserva mayor información, tanto en el Archivo Municipal de Jerez, tanto de actas capitulares como de protocolos notariales, que son fundamentales para entender el día a día de las familias que gobiernan, pero también porque tenemos documentación en Simancas, el llamado Registro General del Sello, que nos permite comparar la vida interna con la vida externa, que es lo que acabo de señalar. La metodología, bueno, la metodología que yo planteo y me costó bastante, probablemente la parte más complicada, la tomo del profesor Jara Fuentes, en el que dirige un proyecto de investigación sobre élites políticas y discursos legitimadores, del cual formo parte, y a partir de su idea de sociedad política yo la voy a trasladar al caso de Andalucía, que es totalmente diferente al caso de Cuenca, que es trabajar Jara Fuentes, y sobre todo lo modifico porque la sociedad andaluza fronteriza no tendrá que ver con la sociedad de la meseta castellana. Y yo distingo 4 grupos dentro de esa sociedad política. El primer grupo, la primera élite, es lo que vengo a llamar la élite consejil, que anteriormente se llamaba el consejo o el gobierno urbano. Es decir, aquellas personas que forman parte especialmente del regimiento, regidores o 24, que es un sinónimo, o son jurados. Al un inicio el jurado era un representante de la parroquia que era realmente esa voz, ese intermediario entre la parroquia y el regimiento, que es un oficio que ya se transmite entre las familias, es decir, ser concejal en la Edad Media, a finales de la Edad Media, ya es hereditario, por lo cual no hay capacidad para entrar salvo que ya formes parte de una familia que tiene un asiento en el consejo. Los jurados, en teoría, son aquellos representantes de cada una de las parroquias o collaciones de la ciudad que permiten hacer de intermediario entre la parroquia y el consejo. ¿Cuál es el problema? A finales del siglo XV el oficio de los jurados también es hereditario, por lo cual formar parte del consejo, formar parte de la élite consejil está en manos de una poca familia que se traspasan el oficio por punto de vista hereditario, por lo cual tenemos un problema. A finales del siglo XV, la época de los reyes católicos, formar parte del consejo no se puede. No hay manera, salvo la compra. Y algún caso de compra, y la familia Adorno, que estudié con el profesor Mingorance, compró un oficio, compró varios, pero era algo muy particular.
el concejo está cerrado. Aquí en Jerez se cierra a finales del siglo XV, mientras que en Venecia, una gran ciudad del Mediterráneo, se cierra a finales del siglo III. Hay algo de diferencia, mientras que Italia hace ese proceso mucho antes. Aquí, en la Corona de Castilla y en el caso de Jerez, Sevilla un poco antes, llega a finales del siglo XV. Después tenemos, y esto es muy interesante, lo que yo llamo la élite parroquial. ¿Qué es la élite parroquial o élite de las collaciones? Pero no quedaba bien y cogí el término élite parroquial. Pues son aquellas personas, principalmente caballeros, que no tienen una cuota, no tienen un asiento hereditario en el consejo, pero tienen poder, tienen tierras, tienen especialmente vacas y tienen dinero que invierten en inmuebles rústicos y en inmuebles urbanos, pero no tienen capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, dentro de cada parroquia, esa parroquia en la que se reúnen, pues hoy día, ¿no? Tenemos las misas. La misa, cuando acababa, servía para reunirse a todos los parroquianos y tomar decisiones. Decisiones que servían para influir políticamente en el consejo. Aunque no hubiese un sitio, sí había manera de presionar desde las parroquias. Es decir, aunque no haya un hueco dentro del consejo del ayuntamiento, había maneras, como asociaciones vecinales, pero que es la parroquia, es la collación, a partir de lo que sería la iglesia parroquial, la que controla esos grupos de presión. Esos grupos de presión que en Jerez se convierten a finales del siglo XV en una figura única en Jerez, que es diputados de las collaciones o representantes de las collaciones. Esas son las élites principales y son élites principalmente caballerescas, salvo alguna excepción. Abajo ya están esas élites que son mercantiles o artesanales. Esto es una cosa muy particular, mientras que en el resto de Europa, Italia especialmente y Flandes, el mundo artesanal y mercantil controla el gobierno urbano. En Castilla y especialmente en la zona fronteriza, la caballería monopoliza el gobierno urbano. Eso no significa que no haya un resquicio para los artesanos, para los mercaderes, o por qué no decirlo, porque yo utilizo esa palabra, protoburgueses, quieren decir algo. Quieren, aunque tardarán 300 años realmente en controlar el poder, ya quieren llamar a la puerta. La principal manera de llamar a la puerta era casarse, porque tenían dinero con alguna hija de un caballero. Pero como no siempre había esa fortuna, encuentran lugares para poder entrar en el gobierno. ¿Esos lugares cuáles son? Pues toda una serie de oficios menores, en teoría de poca importancia, pero que sirven para fiscalizar y controlar el mercado, para controlar la entrada, lo que se llama el arrendamiento de los impuestos, aunque no tienen poder dentro del consejo, sí controlan todas aquellas cosas que están vinculadas al comercio, la artesanía, los impuestos, por lo cual encuentran cierto lugar para presionar. Nunca serán la élite caballeresca, pero sí tienen una gran capacidad, como ahora veremos, de influir sobre todo en la vida económica. Mayoritariamente son conversos. Son conversos, aunque a muchos fueron, en los años 80 del siglo XV, fueron castigados por la Inquisición, con una cuota que pagaron, fueron perdonados y volvieron a actuar, como siempre, en sus actividades artesanales. Y después está el común. El común es el resto, jornaleros, especialmente campesinos, aquellos labradores que van perdiendo sus tierras en procesos de endeudamiento, muy normales a finales de la Edad Media, especialmente todas aquellas personas que no tienen propiedades urbanas, propiedades rústicas y solo tienen su trabajo. La gran parte de la población, el 80% de la población, es el común. ¿El común tiene voz política? Sí. Veremos que en momentos muy particulares en Jerez, en algunos, al menos 2 o 3 ocasiones, son capaces de reunirse en las plazas San Miguel, San Dionisio y protestar. Es verdad que el poder normalmente, el poder caballeresco, controla y sofoca estas revueltas, pero ¿eso qué significa? Que el común protesta, especialmente cuando tiene hambre. Por lo cual también es parte de esa sociedad política, con un poder menor, pero con un poder que hasta este momento no se había visto. Se hablaba siempre de revueltas en los grandes países europeos, pero no se hablaba de revueltas urbanas en el marco de Castilla y especialmente Andalucía, salvo casos como Fuenteovejuna, muy conocido. Y después, no solamente este es el esquema para dividir la sociedad política, que puede servir para cualquier ciudad, sino también la toma de decisiones, una metodología que ya hace 30 años señaló el profesor Monsalvo Altón, catedrático de la Universidad de Salamanca, y en el que, tomando el caso de 2 años, 1494-1496, todos los acuerdos, todas las tomas de decisiones, y vemos una cosa curiosa. En la mayor parte, el 100% de los acuerdos, casi siempre, se toman de buen acuerdo. ¿Y dónde están entonces los bandos de la ciudad?
aquellos a los que le dedica algún estudio, pero también Moreno de Guerra hace ya casi 100 años se lo dedicó. En Jerez no había bando, en Jerez no hay familias enfrentadas y porque entonces todos los acuerdos casi siempre se toman al 100%. Porque el gobierno urbano es una ficción. Los acuerdos no se toman en el ayuntamiento, se toman en las casas de los principales y los acuerdos al final, el ayuntamiento es una recreación que los escribanos además representan, pero hay detrás toda una parte del discurso que no se ve. Es decir, es una ficción. Hay pequeños debates, algunas veces más o menos virulentos, pero es una ficción porque la toma de decisiones se hacen, como sabemos y se ha demostrado, en casas particulares, que es realmente donde se tomaban las decisiones importantes. Y después se llevaban los consensos a lo que sería el ayuntamiento. Bueno, hoy lo vemos en los parlamentos. Sabemos que en las camarillas los portavoces de los partidos políticos se reúnen y después lo que es la votación en los parlamentos no es más que una ficción. Ya esa camarilla ha tomado la decisión en petit comité, ¿no? Que suele decirse. Y ya después lo que es el regimiento no es más que simbolizar esa toma de decisiones. Por lo cual vemos ahí que casi todos los acuerdos son de buen acuerdo, pero sabemos que la ciudad está dividida en dos bandos y además de manera muy virulenta justamente en los años 90 del siglo XV. Por lo cual quiero ver ese contraste, es decir, qué dicen las actas capitulares y qué nos dicen otros documentos sobre la vida política. Dos realidades completamente diferentes. Y sigo con metodología. ¿Cómo consigo yo estudiar la sociedad política? Bueno, primero tengo que ir a lo que es la base, la genealogía. Y para eso tenemos la suerte de contar con los trabajos del profesor Sánchez Sauz, que yo he podido matizar, lógicamente, con trabajo a través de lo que serían los protocolos notariales. Y curiosamente, esta familia, la familia Santiago, no la había trabajado el profesor Sánchez Sauz, y por eso la pongo, fue una familia que no fue trabajada porque no era noble, ni tenía origen noble, pero que consigue en la segunda mitad del siglo XV convertirse en una de las familias con un puesto de 24 consolidado en el regimiento. ¿Qué ocurre? El profesor Sánchez Sauz no la estudió porque no tenía ni se le conocía origen noble. Por eso la genealogía es importante, pero también hay que ayudar con los protocolos notariales que nos permiten la reconstrucción. Y la segunda parte, mucho más complicada, es la aplicación de las nuevas tecnologías en el seminario Agustín de Orozco, en el que trabajo con Emilio Martín, es decir, utilizar las nuevas posibilidades que nos ofrecen los ordenadores para analizar temas más tradicionales. En este caso, lo que vemos a la derecha son los bandos. Pues he podido trasladar la información de la genealogía, de los matrimonios, de la toma de decisiones, de los enfrentamientos, y puedo llegar a reconstruir cuáles son los bandos, los dos bandos, bando de arriba y bando de abajo en Jerez, a finales de la Edad Media. Bandos que no eran homogéneos ni estaban consolidados, sino que iban cambiando dependiendo la política matrimonial y después el padrinazgo espiritual, lo que sería ser padrino de, una figura que actualmente estoy investigando, pero que ya en la tesis dejo ciertas pinceladas, es decir, la figura del padrino, tan conocida en Italia, vinculada a lo que llaman los procesos, ¿no?, de la mafia, pero que es fundamental para entender cómo se configura la red de poder. Es decir, ¿a quién apoyo? Pues a esa persona que es mi cuñado, mi suegro o mi padrino. Y en este sentido, a finales de la Edad Media, las dos familias más importantes en Jerez, eso ya se sabía desde un punto de vista cualitativo, pero no cuantitativo, que eran los villavicencios liderando el bando de arriba y los Dávila liderando el bando de abajo. Esta realidad cambiará a finales de la Edad Media porque los Dávila compartirán el liderazgo de los bandos de abajo junto a los López de Carrizosa, que curiosamente representan ese poder con una maravillosa casa donde podemos ver ese techo, ¿no?, maravilloso de madera, en el que representa cómo la familia López de Carrizosa se consolida, López de Carrizosa, López de Hinojosa, al final de la Edad Media. Bueno, la metodología, esto es el seminario Agustín de Orozco, os invito a quien quiera pasar por la facultad, está llena de ordenadores porque es bueno leer libros, pero también trabajar con datos, y bueno, esto es una reconstrucción muy sencilla a través de la carta arqueológica de la ciudad de Jerez, es decir, con sus 6 collaciones interiores y sus 2 arrabales de Santiago y San Miguel. No voy a dar más porque la conocéis perfectamente. Bueno, todo este estudio me permite, porque creo que es fundamental, una serie de aportaciones y conclusiones importantes a qué es la sociedad política jerezana. Bueno, lo primero, la élite consejil, lo que venimos llamando consejo o grupo de gobierno urbano, el regimiento y los jurados, controlan el 92% de los oficios con voz y voto. Es decir,
prácticamente hay un grupo menor de 20 familias que controlan la voz y el voto en Jerez de la Frontera. Entre ellas destacan especialmente 2, es decir, un grupo muy cerrado. Después, en otros oficios parroquiales, diputaciones de las collaciones, oficio de mercado, la élite concejil va perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque es la élite parroquial la que toma el control de la representación fuera del consejo. Hay 20 familias que controlan dentro del consejo y hay en torno a 50 familias caballerescas, la gran mayoría, que controlan la vida fuera del consejo. Sin embargo, la élite del común, los artesanos y los mercaderes tienen un ámbito también importante. Lo vemos aquí en gris oscuro, 90%. Los oficios de mercado, fieles de mercado, fieles de la pescadería, fieles de la carnicería y después sobre todo las finanzas. Las finanzas no están en manos de caballeros, están en manos de conversos o artesanos que saben realmente de dinero. A los caballeros tienen un problema, tienen mucha tierra, pero un problema de liquidez. Y esa liquidez lo solucionan los conversos, que controlan estos oficios de mercado que son fundamentales porque los grandes prestamistas de la ciudad son los conversos. Por lo cual es un sistema donde la caballería gobierna en teoría, pero necesita al mundo mercantil y artesanal para tener liquidez y poder gobernar. Por lo cual vemos que realmente el poder en manos de quién está. ¿Del que tiene la toma de decisiones teóricas o del que tiene el dinero para tomar la toma de decisiones? ¿Veis un poco como ahora? Es decir, ¿quién gobierna? ¿Los partidos políticos, las empresas, los bancos que les dicen ¿tenéis dinero o no tenéis dinero? ¿Veis un poco cómo la realidad va más allá de hablar de la nobleza de Jerez? Hay que hablar de la sociedad político-urbana. Eso no niego que las grandes familias jerezanas tienen un poder fundamental, pero hay que mediatizar ese poder. El poder se tiene si hay dinero para poder llevar a cabo aquellas políticas. Y sigo un poco. Mira, uno de los aspectos más curiosos, no voy a entrar a lo que dice aquí, Nuño de Villavicencio. Bueno, Nuño de Villavicencio, que llegó a ser alcalde mayor en Sanlúcar con el duque de Media Sidonia, un hidalgo incuestionable, el personaje, el segundo personaje más rico de la ciudad, junto a su primo, Pedro Camacho de Villavicencio el Rico, que trabajé el mayorazgo y con Javier también estamos trabajando lo que sería la capellanía, es decir, un personaje rico y poderoso, indudable, es decir, nadie duda de su capacidad como hidalgo y la nobleza. Sin embargo, él que estuvo muchos años viviendo en Sanlúcar con la protección del duque, hay un fenómeno, hay una peste en 1483 en Jerez y quiere venir a Jerez donde tiene su palacio principal. Cuando él viene a Jerez, lo primero que le dicen es, bueno, tú tienes que pagar impuestos. Y él termina aceptando y pagando impuestos. ¿Por qué? Si todo el mundo sabía que era hidalgo. Porque en Jerez paga todo el mundo impuestos. No hay diferencia entre un hidalgo ni hay diferencia entre un pobre. Todo el mundo paga impuestos. Eso se llama el llamado fuero de Andalucía, lo que consigue que todo el mundo en Jerez es igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en Jerez es que la persona que ocupa un puesto en el consejo, ya sea de jurado como regidor, no paga impuestos. ¿Qué hace Nuño de Villavicencio? Gasta 350.000 maravedíes. Con eso se puede comprar en ese momento 2 grandes palacios en Jerez y con ese dinero se compra un puesto de regidor de 24. Una inversión que a todas luces parece demasiada, pero con esa inversión consigue no tener que tributar sus 12 millones de maravedíes. Al paso de unos años consigue no tributar porque ha comprado un oficio de regidor que no tenía, porque lo había heredado otro hermano suyo y lo compra. Por lo cual, ¿qué es lo que marcaba la diferencia? Lo que marcaba la diferencia es ser miembro del consejo. Por lo cual, todos los demás, sean hidalgos o no sean hidalgos, son iguales porque pagan impuestos, son picheros. Villavicencio pagan, los Zurita pagan, los Cabezas de Vaca pagan, los Dávila pagan, salvo que sean regidores o jurados. Eso es lo que permite que muchas familias sin nombre, los López, los Riquel, sin los Santiago, cuya hidalguía fue puesta en entredicho a lo largo del siglo XVI, consigan, a través del proceso de encabalgarse, comprando tierra, comprando ganado, ganándose en la frontera de Granada el prestigio, consiguen ascender, comprar o emparentar matrimonialmente, acceder a un puesto de regidor, no pagar impuestos
Y cuando llega al siglo XVI, todo el mundo lo considera noble, porque los nobles, ¿quiénes eran? Los miembros del regimiento. Es decir, la nobleza ya no es la hidalguía, la nobleza es la caballería concejil. ¿Entendéis esto? Eso es muy importante. Es decir, no es noble el hidalgo por ser hidalgo, es noble el hidalgo si es caballero y miembro del consejo. Un mercader enriquecido que consigue llamarse caballero, encabalgarse, tener un caballo y ser miembro del consejo, también se convierte en el siglo XVI en noble. Por eso la nobleza jerezana está lleno de personas cuya sangre es dudosa, sangre azul dudosa. Lo que está claro es que en el siglo XVI todas las familias que gobernaban la ciudad eran nobles, aunque su origen medieval no lo fuese, porque se habían ganado el prestigio, ya fuese con dinero, ya fuese con las armas, y habían conseguido comprar su puesto dentro del regimiento. Cosa que se mantendrá hasta el siglo XVIII, como ha trabajado Jesús Beltrán sobre la élite jerezana de final del XVII y principio del XVIII. Es decir, esa es la nobleza jerezana, aquella que en ese momento de dudas, de guerra de Granada, consigue acceder al consejo. Esos son los verdaderos nobles de Jerez a partir del siglo XVI. Da igual su origen. La familia Adorno es una de las principales familias genovesas, pero compró oficio. Siendo una familia genovesa mercantil, compra su oficio y es considerada noble. Esto es un tema que hay que confirmar porque después, los bandos. Bueno, a través de esa metodología de reconstrucción prosopográfica y las nuevas tecnologías, he podido conseguir reconstruir las parcialidades o bandos de Jerez. Todas las principales 20 familias, las 20 familias consejiles, en 5 décadas diferentes, las he podido identificar, y lo más curioso es que la gran mayoría, es verdad, que se mantienen dentro de su propio bando, los Cabeza de Vaca y los Camacho arriba, los gallegos arriba, pero hay otras muchas familias que van cambiando de bando. Pero siempre hay una cosa que se mantiene. Casi siempre el 50% de las familias está en un bando y el otro 50% en otro. La balanza de la rivalidad siempre mantiene un equilibrio, o al menos casi siempre, exceptuando la década de los años 70, que el marqués de Cádiz llegó a la ciudad y se quedó con ella, por lo cual rompe ese equilibrio, como es normal. Pero quitando ese momento en que el marqués de Cádiz estuvo durante 8 años siendo señor de Jerez, quitando ese tiempo, las parcialidades mantuvieron un equilibrio fundamental que permite entender que Jerez estaba realmente dividida en 2 bandos clarísimos y que en permanente conflicto. Ese conflicto también es verdad que permite que los principales líderes lleguen a consenso. Se pueden estar matando por las calles, pero tomando consenso en el consejo. Porque sobre todo lo más importante es defender la posición privilegiada, más allá del odio personal entre ellos. Es como, para que entendamos, cuando hay 2 grandes partidos, no hace falta decir el nombre, lo importante es mantener la posición privilegiada más allá de los odios personales. Si se mantiene el privilegio, es mejor que los partidos minoritarios no crezcan. Si las grandes familias se consigue están arriba, aquellas familias artesanales, mercantiles o caballerescas de segundo nivel no crecen. Lo importante que es, más allá de los odios personales, mantener el equilibrio y la consolidación en el poder. Ahora, bueno, el juego de cañas. La manifestación más clara de que Jerez estaba dividida es el juego de cañas, no hace falta, he hablado ya bastante sobre el tema. Tenemos trabajos clásicos del propio Sancho de Sopranis, ¿no? Al que Javier le ha dedicado varios trabajos. El juego de cañas es una de las manifestaciones y además Jerez tiene su propio juego de cañas al estilo jerezano, que era además reconocido en toda Castilla, porque además los jerezanos eran los únicos que se tiraban las cañas, esas lanzas a la cara. Es decir, muestra también de ese carácter caballeresco, no noble, caballeresco de Jerez. Bueno, representaciones tenemos muchas, pero es una maravilla este dibujo que no llega a recibir color, de Winga Erde. Es un dibujo, es un diseño, es un borrador de 1567 donde vemos en el arenal a los 2 bandos tirándose las cañas. Es una maravilla. Bueno, el paisaje urbano. A partir de finales del siglo XV, cuando acaba la guerra de Granada y esa preocupación por los caballeros se quedan sin la guerra de Granada, hay algunos que terminan yéndose a la conquista de Melilla, como Pedro Estopiñán, otros se van a la conquista de Gran Canarias, como Pedro de Vera, o otros muchos, como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, se van a hacer las Américas. La gran mayoría de la élite urbana caballeresca se queda en Jerez. ¿Y a qué se dedica? Pues como ocurre con la Casa de Pilato en Sevilla y otras grandes familias sevillanas,
o el caso de Borno con los Enríquez, pues se dedican ¿a qué? A trasladar ese renacimiento italiano, eso es lo que era en ese momento lo normal dentro de lo que sería la aristocracia en proceso de ennoblecerse a Jerez. Y es el momento de más desarrollo edilicio y de los grandes palacios, finales del 15, uno de los primeros, el caso de los Ponce de León, no el que vemos ahora, sino una primera parte, y a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. ¿Dónde se encontraba la mayor parte de las casas palacio de la élite consejil, de esas 20 familias? Pues curiosamente en San Juan, en la calle final de la calle Franco. En ese momento, de final del siglo XV, se conserva en San Juan, también en San Mateo. Es triste ver San Mateo ahora, pero San Mateo era uno de los lugares donde la mayor parte, ahora que del Palacio Riquelme, como vemos, en unas condiciones mejorables, pero San Mateo y Salvador, San Salvador. Y menos en Santiago y San Miguel, lógicamente, que eran los arrabales, y donde vivían aquellos artesanos y mercaderes. Después cambiará con la calle Caballero, pero es un proceso posterior. Y igual que estamos en las calles, el caso de los López, por ejemplo, una de las familias que está en proceso de crecimiento, los López Hinojosa Carrizosa, la mayor parte se concentra en San Juan. Mirad, esto es finales del siglo XV, los López en el Consejo. Íñigo López de Carrizosa, regidor. Pedro Díaz de Carrizosa, su hijo, regidor. Diego de Carrizosa, su hijo, jurado. Álvaro de Carrizosa, hijo de Íñigo López, jurado. Diego Mirabal, regidor. Pedro López Tocino, jurado. Alonso López Tocino, jurado. García de Lara, que es también López, pero no aparece, jurado. Antón López de Hinojosa, jurado. Pedro Núñez de Hinojosa, pero que es López también, regidor. Esta familia tiene prácticamente pues, ocupado una gran parte de los puestos de regidores y de jurados. Y todos viven en San Juan. Todos viven, además, en casas linderas que van comprando para que toda la familia esté en San Juan. ¿Esto qué significa? Que el espacio se va apropiando, es decir, que esta familia se va apropiando un espacio. La mayor parte de los bautizos de San Juan están controlados por estos como padrinos. Es decir, ellos son los grandes padrinos, los que realmente controlan no solamente la vida política, sino también la vida parroquial de San Juan. Y aquí vemos, ¿no? El ejemplo, tenemos el escudo de López de Carrizosa de San Juan. Y después he pasado a hemos hablado de la élite caballeresca, no voy a entrar ahora a la élite parroquial, me la salto un poco porque, bueno, creo que es fundamental y quería un poco explicar la élite del común. La élite del común, que es una de las cosas que más golpes de cabeza y más quebraderos me ha dado, porque no hay bibliografía. No hay bibliografía que hable del común. Sancho de Soprani, que es el gran historiador que hemos tenido realmente hasta al cambio historiográfico de los años 70, 80 con Manolo González. A partir de ahí hay un gran cambio, Ladero Quesada, González Jiménez, pero hasta ese momento no había un gran cambio historiográfico y no sabíamos nada de la élite del común. Es verdad que Emilio en algunos de sus trabajos da algunas pinceladas, pero realmente su línea de trabajo es el mundo rural, pero no sabíamos absolutamente nada. A través de la reconstrucción, tomando como en consideración las actas consejiles, hemos podido conocer quiénes son aquellas familias que controlaban las finanzas, que controlaban el mercado y sobre todo, dónde vivían. Si antes he dicho que San Juan, San Mateos o El Salvador eran los grandes lugares donde vivían los grupos caballerescos, curiosamente la élite del común se centra en San Dionisio, donde está la alcaicería, la mayor parte de las tiendas, y en menor lugar, y también tenemos el caso todavía menor de San Miguel o Santiago, especialmente vemos que está en San Dionisio. Posteriormente también ese polo comercial se desplazará a San Miguel, siempre San Dionisio y después San Miguel. San Dionisio, ¿por qué? Porque estaba la judería y muchos de los conversos son aquellos que controlan el mercado. ¿Quién es la élite del común? Y pongo ese libro de Emilio Martín conmigo en el que dedicamos varias páginas a hablar de esta élite del común. ¿A qué se dedica? Pues la élite del común se dedica no solamente a la finanza, solamente al mercado, sino a exportar del vino. Esas ordenanzas que creo que Cristóbal conoce algo bien, ¿no? Bastante bien, pues esas ordenanzas no estaban hechas para los caballeros. Algunos tenían viñas, bastante, pero no estaba hecha para ellos. Es verdad que algún regidor jerezano, Pedro Estopiñán, el conquistador de Melilla, tenía bastantes viñedos y exportó bastante a Flandes, vino a Flandes, pero no era lo habitual. Lo mismo ocurría con el jurado Francisco Adorno, aquel que compró el oficio de jurado para su familia, pero tampoco estaban hechas para él, ni para la mayor parte de los caballeros. ¿Para quién se hizo esas ordenanzas?
Pues para los principales exportadores de la ciudad. Y esos exportadores no tenían ningún apellido reconocible. Alonso Caballero, Diego de Cánceres, Francisco de Toledo, Pedro de Segura, Pedro de Cádiz. Ese toponímico es uno de los principales elementos que nos están vinculando al mundo converso. Familias que se hacen y se consolidan con el mundo mercantil, que aprovechan, que es verdad que Jerez tiene una tierra riquísima y se dan cuenta de la capacidad de la producción y sobre todo el mercado internacional que tiene el vino, especialmente para el mundo bretón, el mundo inglés, el mundo flamenco, y son los que se consolidan como grandes exportadores del vino. No busquemos allí Villavicencio, Zurita, Riquel, López o Dávila, no. Estamos buscando aquellas familias de la élite, del común, que tienen gran capacidad económica y que ese dinero, ¿saben en qué lo invierten? En prestar dinero. ¿A quién? A la élite caballeresca que no lo tiene. Por lo cual, al final, el negocio del vino, el negocio de las rentas, el negocio del mercado, el negocio del pescado, no está en manos de la élite caballeresca, que es dueña y terrateniente, pero es realmente esta élite que no conocemos. Y vamos a poner también algunos casos. El binomio vino-textil. El binomio vino-textil significa aquellos exportadores, en este caso Francisco Adorno, era miembro de la élite, era genovés, compra su oficio, se dedica a exportar vino y trae de Flandes textil. Voy a pasar un poco, que ahora mismo no me interesa, me voy a centrar especialmente en algún caso más interesante, porque es miembro del común. Una de las 8 familias del común más importantes de Jerez en el tránsito del siglo XV al XVI son los turéganos. Los turéganos no aparecen en ningún trabajo, creo que hay solo un trabajo de Juan Avillán sobre la industria textil jerezana que lo nombra en una esquina y aparece de casualidad. Nadie sabíamos nada de los turéganos. Cuando empezamos a buscar turéganos, en los protocolos notariales empiezan a salir y vemos que es una de las familias conversas más importantes de la ciudad, con negocios no solamente de textil, sino que también se dedican al vino. Ellos se dedican a traer cuero irlandés y a exportar paños valencianos e ingleses. Vinos, por ejemplo, Juan de Turégano el Mozo, en 1515, fletó a Flandes 60 botas de vino, 36 toneladas. Turégano también se encargó personalmente de realizar la ruta comercial, ¿para qué? Para comprar en el tornaviaje cueros irlandeses. Este personaje había establecido una compañía con una serie de genoveses, especialmente los Espínola. La familia Turégano. Hasta ese momento, en mi tesis, los Turéganos aparecían de casualidad, pero no sabíamos quiénes eran. Los Turéganos controlan también la fiscalidad y el préstamo. Pedro Romí, los Romí, que aparecen también mucho en la documentación, es una familia también dedicada a estos negocios. Familia conversa dedicada a los negocios mercantiles. Esta familia, por ejemplo, también trabaja con los Adornos, a los que he mencionado, pero uno de los documentos más interesantes de 1516, con el vinatero Juan Bernal, nadie sabe, ¿no? Miembro del común, y el mercader bretón Jean Vincent, conocido aquí como Juan Vicente, de origen bretón, fletaron vinos a Flandes. ¿Para qué? Para traer paños. Es decir, estamos viendo cómo tienen contactos internacionales. Es decir, estamos hablando de familias que hasta este momento la historiografía jerezana no ha tomado en consideración, pero que tienen una gran influencia en la sociedad política jerezana. ¿Y por qué estoy hablando ahora? He hablado del cuero. Jerez, junto a Galicia, son las dos grandes importadores de cuero para el Mediterráneo. En el año 1488, el 52% del cuero que se manda a Valencia es gallego y el 19% andaluz. En el año, ahí lo veis, en el año 1536, el cuero gallego-andaluz, es decir, si lo veis, está creciendo en este caso la Liguria. El cuero jerezano junto al gallego son de los productos más importantes en las exportaciones al Mediterráneo. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha ganadería y es necesario, lógicamente, es un producto que quieren, especialmente para los grandes tejidos y el trabajo del cuero. ¿Quién se dedica a exportar ese cuero? La élite del común. ¿Y dentro de la élite del común, quién? Pues ahora lo vamos a ver. Mi tema actual de investigación, que son los carniceros. Si hay dentro de la élite del común, junto a los vinateros y junto a los exportadores, como he dicho, a los exportadores también de tejidos, un papel clave lo juegan los carniceros.
Cuando digo de carnicero no me dedico a lo que se llama el tajacarne, el cortador, el que está en la tienda. El carnicero es un empresario que se llama carnicero porque se dedica a todo el proceso. El proceso es compra de ganado, arrendamiento de la tienda, de la carnicería, que tiene que tener también participación en las rentas de la carne y tiene también que tener una participación en la exportación del producto. Estamos hablando de un empresario que además maneja gran capital. Ponemos un ejemplo de 1490. Fernando de Madrid, otro converso, vecino de Jerez, proporciona 360 carneros, ¿vale? Valorado por 72.000 maravedíes. ¿A quién? A dos carniceros, Antón García Sebastián, carnicero del puerto, y a su hermano Juan Sebastián, carnicero de Cádiz. Antón trabaja en Jerez entre 1478 y 1485. Trabaja en el puerto de Santa María como carnicero entre 1490 y 1495. Y en Sanlúcar entre 1511 y 1516. Su hermano en Cádiz en 1490, Jerez en 1495, en Puerto Real en 1496. Controlan, no son los carniceros que cortan carne, son los que están controlando. Los Sebastián es una de las familias de carniceros que controla el negocio en toda la bahía de Cádiz, llegando también a Sanlúcar. Mueven una gran cantidad de dinero y son unos grandes prestamistas de los grupos dirigentes locales. Vuelvo al tema de la sociedad política. Pero mira, este es un documento de las actas capitulares del año 1500. A mí me encanta. En el año 1500 los cambiadores de Jerez, lo que eran los banqueros, aquellos que cambiaban moneda y prestaban, piden al Consejo licencia para que puedan tratar, sí, para que puedan hacer negocios con los 24, los jurados, los oficiales del cabildo, con los caballeros. Cuando dice caballeros son los caballeros del pueblo, aquellos que no tienen oficio en el regimiento, genoveses, y también con los arrendadores, o sea, aquellos conversos, y con los carniceros. Está poniendo a la misma altura los carniceros que un 24. Dentro del mundo fiscal. Es decir, le está diciendo, están pidiendo licencia, es decir, estos banqueros, para que les permitan tener negocios, tratar acuerdos con los carniceros. Es tan importante los acuerdos económicos de préstamo con los carniceros que con un regidor. No dice después otros artesanos ninguno, carniceros. ¿Por qué? Porque son realmente los que están abasteciendo de liquidez a esa mesa de cambio, a ese banco, junto a genoveses y junto a otros miembros del Consejo. Y voy a poner ya probablemente el ejemplo que más me gusta. Esto es un ejemplo que ya he publicado, pero que es una maravilla. Diego Bernal, ese Bernal, esa familia Bernal del común que también ha aparecido con anterioridad, esa familia Bernal de origen probablemente catalán, dos hermanos, Diego Bernal y Fernando Bernal, que este es labrador, además tiene ciertas tierras, arriendan, alquilan unas carnicerías en Jerez. Bueno, Alfonso Fati, que es la familia de carniceros más poderosa de Jerez y probablemente de todo lo que sería la bahía, es la persona que se encarga de buscar a los cortadores, es decir, a los mozos, es la persona que se encarga de buscar a los perros, que es fundamental, los salanos, unos perros especializados en el trabajo de la carne, y son los que proporcionan las herramientas. Es decir, una familia, los Bernal, ponen, en este caso, la tienda, Alonso Fate pone lo que es el trabajo. Y a cambio, cada uno de las dos familias compra su ganado, 100 reses vacunas, y pujan, en este caso, por el control, el abastecimiento de toda la carne. El negocio de toda la carne de la ciudad en manos de 3 personas. Y a todo esto sabemos que los conversos, Pedro García Buenamiel, era socio de los anteriores y es el que mete también dinero. Tenemos a un socio converso capitalista, la familia Buenamiel, otra familia muy importante conversa. Tenemos los Bernal, otra familia vinculada del común muy poderosa. Y tenemos a los Fate, otra familia de carniceros, que controlan todo el negocio de la carne y también de la exportación de cuero. Y son además, porque tenemos contratos, los grandes prestamistas de nuevo a regidores para construir sus palacios, para construir casas, para ver, muchos de estos terratenientes tienen muchas vacas, pero una vaca hay que venderla. Por lo cual, la vaca no es dinero. Tienen vacas, tienen casas, pero no tienen liquidez. Y ellos están constantemente prestándole dinero, por lo cual se retroalimenta. Pero sabemos también, a través de las actas capitulares, pero sobre todo de los protocolos, que piden favores. A esos Dávila, a esos Bellavicencio, a esos Riquel, los que piden favores son Alonso Fati, Diego Bernal, Pedro García Buenamiel. Piden favores. ¿Eso qué significa? Eso significa que están pidiendo, como hoy día cuando
lo que se llama esa puerta giratoria, ¿no? Ese que entra y que sale, pues lo mismo. A la hora de tomar decisiones en esas casas privadas, va el tal Alonso Fate a hablar con el tal Villavicencio para que a la hora de tomar una decisión sea una decisión que no beneficie a esos caballeros, o no solo a esos caballeros, sino también a la élite del común. Por lo cual hay que mediatizar, que no dudar ni negar la importancia del mundo caballeresco, pero tendremos que poner hasta qué punto realmente no tiene esta élite del común, esta élite económica, un peso relativo. No digo decisivo, pero no relativo a la hora de tomar decisiones. Y todo esto hasta este momento son élites, podemos decir, que tienen una vida acomodada. En caso, tenemos el linaje de los Fati, que lo he podido reconstruir en la tesis, que lo publicaré más pronto posible. Pues tenemos a toda la familia Fati, desde Juan Fati, carnero de San Miguel, hasta todo el linaje que he podido reconstruir, el último Francisco Fati de la segunda mitad del siglo XVI, que además funda, en este caso este personaje funda incluso un hospital, tiene una cofradía, es decir, es un personaje bastante relativo, ¿no? En ese sentido, es un personaje dentro de lo que sería el mundo jerezano, no voy a entrar en el detalle. Y hasta este momento, esas tres élites, esa élite caballeresca consejil, esa élite caballeresca parroquial que controla el mundo de las parroquias y esa élite del común que controla el mercado y los negocios mercantiles, el vino, el cuero, etcétera, son élites con una posición acomodada y que incluso estas élites del común pueden emparentar, casar y dar un salto. Pero el resto, la mayoría, no tienen esa capacidad. ¿Y cuándo los escuchamos? ¿Cuándo tenemos un eco? ¿Cuándo sabemos algo de ellos? Pues normalmente cuando hay un problema de hambre. No necesariamente por falta de cereal, sino porque se acapara. Es decir, muchas veces el problema no es que no haya alimentos, es que se acapara. ¿Por quién? Por esta élite del común, que son los que controlan el negocio. En 1478, algunas personas, vecinos y moradores de la dicha ciudad de Jerez y de su tierra, he causado algunos bullicios, escándalos y otros movimientos contra algunas personas ricas y abonadas. El castigo, ¿cuál fue? Se cortó el ataque de raíz, salieron todos los caballeros, dieron allí, tardaron un alarde y prácticamente acabaron con el bullicio. Aparte, sabemos que abrieron los hilos y también favorecieron un poco, porque la mejor manera, en vez de acabar con una revuelta, es dar de comer. Si no, la revuelta, pues siempre puede salir. En 1503, en el momento de la crisis más importante, esto fue estudiado por Emilio Martín, la crisis más importante de Jerez entre 1503 y 1508, también hay una muy importante en 1520 y 1522, era manifiesto la mucha gente de hombres y mujeres y criaturas y niños que han estado y están en la plaza, en este caso en San Miguel, de esta ciudad, dando voces y gritando, y pidiendo y demandando pan que comer. En este momento, esa élite consejil, caballeresca, se puso de acuerdo con esa élite del común para comprar donde sea, donde haga falta pan, a precio no competitivo, porque había que parar ese bullicio. Cosa que se solucionó afortunadamente, con una inversión no económica, bueno, sí, siempre he ganado alguno, pero sobre todo por acabar con ese bullicio que no era bueno para la élite del común, que no era bueno para la élite caballeresca. ¿Y cómo también se solventa el problema? Pues a través de la figura de los padrinos. Si vemos aquí, no voy a entrar, casi todas las familias del común, cuando tenían algún hijo, alguna hija, buscaban algún padrino, alguna madrina de renombre de una gran familia que les facilitase en el futuro la vida. ¿Cómo? Entrando a su servicio como escudero, o entrando a su servicio como criada, o entrando a su servicio como peón, trabajando en el campo. Esto también permite que la sociedad jerezana, con todas sus imperfecciones, se calme en momentos de tensión, porque en esa jerarquía, de alguna u otra manera, reciben, aunque sea siempre de una manera lógicamente que no sea igualitaria, parte dentro de esa reproducción del poder. Por lo cual, desde las dos grandes familias, lideradas por esos Dávila o esos Villavicencio, hasta el último labrador o hasta el último escudero, de alguna manera u otra formaban parte de esa sociedad política. Esa sociedad política que también se dividía en bandos, que también estaba dividida. Por lo cual, espero que entendáis un poco qué es lo que venía a contar aquí, cómo hay que salir de esa idea, bueno, nuevas líneas de investigación, esto es la traslación a esas redes de parentesco,
Esto es muy difícil de interpretar, pero para que entendáis es a quién le debe favor quién. Eso es la traslación a una red de análisis de redes sociales, de sociología. Esta red, esos nodos de control, ¿quién tiene más poder? Pues como en las redes sociales, ¿a quién le sigue más gente? ¿A quién le da más like? Pues esos son los likes. Para que entendamos, ¿quién tiene hoy más prestigio, más predicamento? La persona a la que le siguen más. Pues lo mismo, en ese sentido. Así que por ahí un poco lo que quería contar. No voy a entrar aquí porque estaba hablando de los poderes y otras cosas, y sobre todo agradecer, y espero que estas reflexiones que he hecho, que me llevan acompañando ya algunos años, sobre romper esa idea de la nobleza caballeresca jerezana, el control de la ciudad, esa ciudad fronteriza, esa ciudad de caballeros, esa sociedad de esa élite aristocrática que también, sino que veamos que también es mucho más dinámica, ese dinamismo, y es una sociedad mucho más permeable, aunque es verdad que la élite es caballeresca y tendrá sus grandes palacios, pero que es mucho más permeable y donde había posibilidades, al menos para esas élites del común, de ascender, sobre todo presionar y tener una posición importante, si no, no se entendería cómo en el siglo XVIII-XIX aparece esa burguesía controlando los recursos financieros y sobre todo los grandes negocios de la ciudad. Así que muchas gracias y espero que haya parecido interesante.